Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, como es pues las redes sociales para la búsqueda laboral. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Pues bien, para nadie es un secreto, ¿no? La influencia tan grande que ahora tienen las redes sociales, sobre todo en la búsqueda de empleo. Y es que las redes sociales se están convirtiendo en una fuente de información, pero también de generación de datos cada vez más impresionante, ¿no? La información que se maneja en redes sociales es inmensa, ¿no? Es infinita. Pero cabe resaltar que estos datos y esta información no solamente se da pues en aquel terreno personal, sino que también se está convirtiendo en un generador de data a nivel laboral, ¿no? Que sin duda alguna constituye pues un factor bastante importante frente a la demanda, ¿no?, que hay en la búsqueda de empleo. Sabemos pues que hoy en día, ¿no?, por tema de pandemia, muchas personas han perdido el empleo, pero también sabemos, ¿no?, que hay muchas personas que se vienen recolocando, ¿no?, de forma paulatina en otras organizaciones. Muchas personas también han apostado, lógicamente, por cambiar de rubro o de giro, ¿no?, en donde desempeñan claramente, pues, sus actividades, ¿no? Hoy en día contamos con empresas que ya su vigencia ha quedado eh, parcialmente de lado, puesto que desempeñan pues, rubros que hoy no son tan demandados. Es así que en la búsqueda, justamente por encontrar, ¿no?, aquel candidato perfecto para ocupar un puesto laboral, se torna cada vez más compleja. En la actualidad existe una gran variedad de redes sociales, ¿no? Las más empleadas para la búsqueda de empleo y búsqueda de candidatos es evidentemente LinkedIn, ¿no? Es la red social justamente de los recursos humanos por excelencia, ¿no? Cuando escuchamos hablar pues de LinkedIn, sabemos, ¿no?, de que vamos a hablar netamente de temas pues laborales y netamente de temas de trabajo. Aquí, ¿no?, en esta plataforma, claramente encontramos diversos tipos de información, pero uno de los más importantes es justamente la información que proporciona el empleo, ¿no? Y es que uno de los puntos más importantes en la búsqueda de redes sociales es justamente ese concepto, ¿no?, de empleo. Todos, de alguna u otra manera, estamos en plena búsqueda, ya sea porque nos encontramos dentro de la población desempleada, o ya sea porque queremos mejorar de repente nuestra posición, o porque queremos crecer laboralmente, pero siempre estamos en la búsqueda, ¿no? Viendo qué otras alternativas, sin duda alguna, viendo, ¿no?, las mejoras que nos puedan proporcionar. Es así que las redes sociales hoy cumplen ese rol trascendental, ¿no?, para poder encontrar empleo. ¿Qué nos permiten las redes sociales, no? Las redes sociales permiten establecer lo que se conoce como esa marca social, ¿no? Nos permiten, pues, identificar oportunidades de trabajo y aumentar, pues, las probabilidades de conseguir un empleo. Mediante las redes sociales se puede aumentar la visibilidad del perfil profesional, ¿no?, y ser visto por muchas más personas. Permite exponer pues tus habilidades, tus experiencias, ¿no?, al público, y ofrecen oportunidades de conectar en línea con profesionales de todo tipo de sectores. Lo bueno, ¿no?, en términos de redes sociales es que no solamente nos vamos a relacionar con personas pues que trabajen dentro de mi organización, sino también nos permite tener pues esta apertura, ¿no?, a contactar con profesionales en otras ramas, en otros países, en otras empresas, incluso de la competencia, ¿no? Ahora, las redes sociales me permiten justamente tener la información tanto desde el ámbito personal, ¿no?, ver en qué se ha desempeñado, así como también ver la evolución y el crecimiento de los postulantes o los participantes, ¿no? Entonces, las redes sociales justamente me permiten hacer esta especie de construcción, ¿no?, y de ver cómo es que ha sido la evolución, ¿no?, de una persona, ¿no?, en el transcurso, pues, del tiempo. Claramente eso se estipula, ¿no?, cuando los candidatos, pues, suben dicha información. Por eso es que hoy es tan importante cuidar, ¿no?, cuidar nuestra marca personal, cuidar lo que publicamos, ¿no?, las fotos, la información. Muchos de los reclutadores lo toman en cuenta al momento de hacer un filtro o una selección, ¿no? Bien.
Hay competencias que sin duda alguna se orientan a enmarcarnos, ¿no?, a todas las personas que nos encontramos dentro de la población activa laboral en justamente trabajos que nos permitan desempeñarnos, ¿no?, dentro de las organizaciones. Pues bien, tenemos competencias que van a ser altamente demandadas y altamente requeridas. Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, ¿no?, la adaptación rápida a los cambios. En medio de este contexto necesitamos adaptarnos cada vez más rápido, ¿no?, a los cambios dentro de la organización, pero también fuera de ella. Muchas de las personas se han visto en la necesidad, ¿no?, de claramente tener que recurrir, ¿no?, o solicitar empleo en otras empresas que no tenían nada que ver, por ejemplo, con el rubro en el que se estaban desempeñando. Entonces, esta adaptación rápida ha claramente influenciado, ¿no?, y en justamente el que el postulante, ¿no?, se adapte a esta nueva realidad, a este nuevo trabajo con nuevas actividades, así como también con nuevas funciones. Tenemos también que otra competencia importante es el autoaprendizaje dirigido y enfocado. Tenemos que tener claro que mientras que una persona esté más preparada, más oportunidades va a tener en el ámbito laboral. Y es así que, si bien es cierto, las empresas hoy, ¿no?, están conscientes del rol que desempeña la capacitación, ¿no?, y capacitan a buena parte de sus trabajadores, es también responsabilidad de cada candidato, ¿no?, seguir justamente en esa línea de carrera, ¿no?, seguir vigente frente a la coyuntura actual. Las personas que, por ejemplo, en época de pandemia aprovecharon, ¿no?, esos días de aislamiento y en vez de repente dedicarlo al ocio, lo dedicaron en capacitaciones, ¿no?, que muchas de ellas fueron incluso gratuitas, ¿no?, claramente pues han sumado en su CV, ¿no?, nuevas experiencias y nuevos conocimientos también. Otro punto importante son los trabajos en entornos digitales, ¿no? Hoy en día, aquel trabajador que no maneja el ámbito de herramientas tecnológicas, claramente es un trabajador que no va a ser requerido en las organizaciones, ¿no? De alguna u otra manera, estamos en relacionamiento directo con la tecnología y el trabajo en entornos digitales así lo demuestra, ¿no? Tenemos también el trabajo remoto. Todas las empresas en este ámbito pues de coyuntura, de pandemia, han tenido que trasladar sus trabajos a este ámbito de entornos digitales, lo cual en muchos casos ha permitido pues que sigan operando, ¿no? Como que también ya existían empresas que eran operativas netamente en el entorno digital. Estas empresas se han visto bastante favorecidas porque el que haya pues un aislamiento o el que haya cuarentenas no modificó para nada la estructura de trabajo que ya venían realizando, ¿no? Bien, tenemos también lo que corresponde a la marca personal adaptable, ¿no? Y es que en medio de esta situación es indispensable replantear también lo que queremos lograr, nuestros objetivos, pero también ver nuevas posibilidades y nuevas oportunidades de crecimiento. De repente, antes de la pandemia, yo permanecía en una posición, ¿no?, bastante estática, ¿no?, dentro de una determinada empresa, pues esta pandemia fue ese empujón, ¿no? Si bien es cierto, muchas personas se han quedado sin empleo, ha sido ese trampolín para poder reincorporarse incluso a posiciones mucho mejores, incluso con mejores sueldos, ¿no? Hablamos también de la gestión de sostenibilidad de la empleabilidad, hablamos de la creatividad y la innovación que es cada vez más indispensable, la resolución de problemas complejos, ¿no? Sobre todo si nos encontramos en un ámbito remoto, ¿no? Qué difícil ha sido realmente al inicio tener que adaptarse a una nueva realidad, seguir trabajando, resolviendo problemas, ¿no?, proponiendo nuevas ideas, nuevas formas de trabajo. Ha sido difícil, pero lo hemos logrado. Varias empresas ya han consolidado que de ahora en adelante su nueva forma de trabajo va a ser la que se dé justamente en entornos digitales, en entornos remotos. Ya lo han establecido como parte, ¿no?, de justamente las actividades que van a seguir realizando de ahora en adelante, ¿no? Otro punto importante justamente se ha determinado por la flexibilidad. La flexibilidad es un concepto que han venido trabajando a nivel corporativo, ¿no? Se ha venido trabajando tanto colaborador como empresa.
Y claramente esto también tiene que ver mucho con el entorno remoto, ¿no? Ha habido flexibilidad en las entregas de trabajo, en los horarios, en la forma de trabajo, ¿no? La comunicación, ¿no? Es importante. Acá, en medio de esta situación, le hemos puesto como prueba de fuego, ¿no? Porque ha sido pues ese factor que ha llevado al éxito a los equipos o los ha llevado también al fracaso, ¿no? El no poder comunicarnos, el no poder tener una gestión del tiempo adecuado. Muchas de las empresas hoy en día ya apuestan por esta gestión de resultados, ¿no? Es decir, no necesito estar viendo si trabajas o no, ¿no? Pero sí necesito ver los resultados que tú me entregues, ¿no? Entonces, en base a eso, justamente se ha dado esta gestión del tiempo que ha permitido, pues, que claramente mucho personal siga trabajando, ¿no? Tenemos la escucha activa multicanal. Hoy en día es casi imposible que alguien diga, no tuve cómo comunicarme contigo, ¿no? Desde el ámbito organizacional, peor todavía. En el ámbito organizacional hay tantas formas de poder comunicarse, ¿no? Ya lo indicábamos en una exposición anterior, los canales son diversos, ¿no? Mail, WhatsApp, las reuniones, vía Zoom, etcétera. Son tantos en realidad canales, ¿no? Que desde el ámbito organizacional se están aprovechando bastante bien, ¿no? Y el tema de la escucha activa se está dando, ¿no? Y está evolucionando de una forma bastante positiva, ¿no? Tenemos también la integración en entornos robotizados, ¿no? Esto ya habla de empresas mucho más estructuradas, ¿no? Por ejemplo, Amazon trabaja con este tipo de integración de entornos robotizados, donde una persona tiene el manejo de varios equipos dentro de la compañía sin estar de forma presencial, por ejemplo. Pero en tema de entornos robotizados ya nos enmarcamos ya en corporaciones mucho más grandes, ¿no? Tenemos también la planificación para escenarios inciertos. Eh, Hay empresas que vienen pues trabajando, ¿no? Con escenarios de crisis o también llamados escenarios inciertos. Quiere decir que cuando se presente, ¿no? Una situación como la que hemos pasado, rápidamente haya esta adopción al cambio, ¿no? Esta adaptación al cambio, esta gestión del cambio que sea asumida por los trabajadores como una cultura también organizacional. Para ello se requiere también de el pensamiento crítico y de la inteligencia emocional también. Entonces hablamos de competencias de cara pues a este futuro que si bien es cierto sigue siendo incierto, valga la redundancia, sigue siendo incierto, pero que es lo más constante que se va a dar, ¿no? Nada es seguro de ahora en adelante, no tenemos seguridad de absolutamente nada. Los gobiernos, ¿no? Frecuentemente pues vienen cambiando las disposiciones en la medida que evalúan justamente cómo va la evolución de la pandemia, ¿no? Bien. En medio de esta situación y de las competencias que son tan requeridas en términos laborales, hay un factor que es vital y que es importante en la búsqueda del empleo, ¿no? Como es justamente la actitud, ¿no? Tu actitud determina la actitud con que vivirás tu vida. Y es que muchas personas, y con justa razón, ¿no? Que fueron pues despedidas en la pandemia, se deprimieron, ¿no? Esto se ahondó con el tema pues de que no se encontraba trabajo, el tema del mismo aislamiento, estos comportamientos que debimos pues adoptar, ¿no? Frente a esta situación. Sin embargo, ¿no? Hay un punto importante que destacar, ¿no? La resiliencia lamentablemente no se da en de la misma manera en todas las personas. Y esto es un factor vital, ¿no? A eso nos conlleva justamente el, el tener una actitud, ¿no? Resiliente, ¿no? Esa capacidad de poder pues levantarnos rápidamente frente a la adversidad. Y la actitud puede cambiar mucho, muchas cosas, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Sin duda alguna, el golpe emocional ha sido pues para todos, pero en tanto mantengamos una actitud positiva de búsqueda permanente, teniendo
y viendo con claridad el hecho de que en cualquier momento se puede dar una oportunidad laboral, va a sumar mucho más que una persona que frecuentemente hable de forma pesimista o se tira al abandono, ¿no? Entonces, un punto importante justamente sobre la búsqueda de empleo es la actitud que podamos pues ponerle a toda esta situación. Es difícil, para nadie es fácil, eso lo sabemos, pero la actitud también determina, ¿no? El que sigamos en búsqueda de ese objetivo, ¿no? Poniéndole punche a nuestros logros y que simplemente o simplemente que los dejemos, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Pensar siempre en positivo, ¿no? Y justamente lo que menciona acá en la imagen, ¿no? Te conviertes en lo que piensas, ten pensamientos positivos. Si yo constantemente pienso que no voy a encontrar empleo, que no, de repente que no tengo las capacidades para desarrollar algún trabajo, posiblemente no lo consiga, ¿no? Somos nuestros pensamientos en realidad. Entonces no podemos estar frecuentemente, ¿no? O constantemente pensando de forma negativa, ¿no? O pesimista. Bien. Tenemos entonces data también importante. Ustedes ya saben de que a nivel pues de país y a nivel mundial contamos con data importante. En este caso tenemos la fuente de Ipsos Perú, ¿no? Donde nos indican pues, ¿no? Sobre el uso de las redes sociales entre peruanos conectados en el 2020, ¿no? Entonces nos da esta información. Se estima que hay pues 13.2 millones de usuarios de redes sociales, ¿no? Lo cual representa el 78% de la población entre 18 y 70 años del Perú urbano. Si nos damos cuenta, ¿no? y vemos, ¿no? El rango de edades, claramente es una población que pues laboralmente está activa, ¿no? Entonces, el tener, ¿no? Un porcentaje alto en temas pues de conexión, ¿no? En tema de redes sociales, también permite a la población, a los postulantes, tener aquella posibilidad de acceder de repente a una mejor posición en el entorno laboral. El uso de las redes sociales no solamente debe de ser visto para tener que dialogar con las personas, sino ir mucho más allá. Los objetivos, ¿no? En el entorno laboral no solamente es el relacionamiento, sino también las estrategias para poder incorporarme al ámbito laboral. Muchas de estas plataformas, por ejemplo, como LinkedIn, proporcionan justamente estos elementos valiosos, ¿no? Como por ejemplo de cómo diseñar tu CV, ¿no? Incluso plataformas pues de empleos, ¿no? Como Boomerang, como CompuTrabajo, etcétera, Actitus, Laborum, ¿no? Proveen de herramientas donde evalúas si tu perfil se ajusta al tema o al puesto laboral al que estás postulando, ¿no? Entonces, hoy en día, el uso de las redes sociales también me permite contar con esa información que a la larga me va a servir para diseñar de repente de mucha mejor manera mi CV, ¿no? O de incrementar mi CV, porque alguna de ellas trae hasta cursos gratuitos, ¿no? Entonces, en tanto le demos un buen uso a las redes sociales, claramente esto va a repercutir, ¿no? En este ámbito laboral, ¿no? En este objetivo de encontrar pues trabajo, ¿no? Bien, tenemos entonces otra fuente que también es Ipsos, ¿no? Nuevamente, otra data que proporciona Ipsos, donde nos habla pues de los usuarios de redes sociales, ¿no? Y a dónde pertenecen principalmente. Pues tenemos, ¿no? Que en el Perú el 94% de personas que acceden justamente a las redes sociales ingresan a Facebook, ¿no? Otro 86% lo hace por WhatsApp, un 62% lo hace por YouTube, el 60% Instagram, ¿no? 60% también Messenger y 29% Twitter, ¿no? Ahora, las redes sociales imprescindibles durante la cuarentena. Tenemos pues que Facebook sigue encabezando, ¿no? Aquella lista, WhatsApp y YouTube, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que estamos en permanente relacionamiento también con lo que es importante para conseguir trabajo, como son pues las redes de contacto o las redes laborales, ¿no? Bien.
Para encontrar pues trabajo, ¿no? Es importante tener 5 puntos principales, ¿no? Construir nuestra presencia es indispensable. Crear un CV y un perfil social profesional. Ya vamos a ver más adelante cuáles son los errores al momento de conseguir pues trabajo. Completar el perfil profesional online, ¿no? Muchas veces ingresamos a la búsqueda de empleo y nos damos pues con aquella, vemos, ¿no? Que hay una solicitud eh, de información personal, de información académica, de información pues de experiencia laboral, ¿no? Lo solicitan las plataformas. Es indispensable, ¿no? Llenar justamente ese perfil profesional. Eh, Sacarle partido a la red, es importante cultivar justamente esta red de contactos online, claramente, porque hay personas incluso que son nuestros contactos y que nunca hemos visto, ¿no? Sin embargo, ese contacto tiene más contactos, ¿no? Que claramente nos pueden insertar en el ámbito laboral. Tenemos también el conseguir trabajo, porque este tipo de plataformas nos permite también, entre otras cosas, prepararnos para aquella entrevista, ¿no? Que en algún momento se pueda dar, ¿no? Bien, como ya sabemos, LinkedIn por excelencia, pues, es una de las redes, la red, en realidad, más solicitada en tema de empleo. Y hay una data que es importante manejar en LinkedIn, ¿no? Como es que LinkedIn, como sabemos, es una red que promueve las oportunidades profesionales, pero también las de negocio, ¿no? Entonces, no hablamos solamente acá de la búsqueda, pues, de profesionales de forma individual, sino también, ¿por qué no?, contactar pues con socios estratégicos, con clientes, con proveedores, ¿no? Incluso. Entonces, esta red justamente promueve las oportunidades a un nivel B2B, B2C, C2C, ¿no? Entonces, hablamos que esta red proporciona información a gran escala dentro del sector laboral, ¿no? Y considerando que maneja pues diversos rubros, diversos países, eh, se habla hoy en día, ¿no?, que LinkedIn cuenta con más de 500 millones de miembros, ¿no? Siendo que el 1.5 de millones de trabajos lo desarrollan, por ejemplo, estudiantes y las personas que realizan pasantías, ¿no? Entonces vemos cómo esta red integra no solamente a personas con experiencia, ¿no? No solamente a personas que tienen años en el mercado laboral, sino a aquellos que recién están saliendo o que incluso siguen estudiando, ¿no? Bien, el 80% de ofertas nunca se publican. Esto significa que la mayoría de los trabajos se completan con personas que los reclutadores ya conocen. Justamente de allí viene la importancia de establecer esta red de contactos, ¿no? ¿Por qué? Porque está demostrado y se sabe que el 80% de ofertas que se cubren en una organización, por ejemplo, vienen de recomendaciones, ¿no? Ustedes habrán visto, ¿no?, los que tienen LinkedIn, ¿no?, que cuando nosotros tenemos un contacto, ¿no?, ese contacto puede recomendarnos, si es que ha trabajado en una empresa, ¿no?, o en la misma empresa donde están haciendo esta solicitud de personal, puede recomendarnos, ¿no?, con aquel reclutador, ¿no?, o con aquella persona que está haciendo este trabajo de selección de personal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Muchas de las empresas o de las organizaciones optan más bien por considerar, ¿no?, más las recomendaciones, más que de repente ir buscando, ¿no?, a personas que no conozco, porque se supone que si son recomendadas es porque estas personas ya conocen el trabajo de aquel postulante, ¿no? Entonces, aunque a veces suene molesto, aunque a veces suene frío, ¿no? Sí, es así, ¿no? Se prefiere de repente contratar por recomendación porque ya tenemos, ¿no?, una base sobre la cual también contratar a aquella persona. Sabemos que de repente desarrolla un buen trabajo, que ha sido su trabajo eficiente, porque lo está recomendando un par, porque lo está recomendando alguien que lo conoce, ¿no? Entonces ahí es donde se cierra la selección y donde cierra también las posibilidades de que estas ofertas se publiquen a un mercado más amplio, ¿no? Es por eso que es importante cultivar la red de contactos en LinkedIn,
¿no? Porque si ya yo refiero, si ya yo recomiendo, ¿no? Tengo muchas más posibilidades, pues, de poder acceder a este trabajo. Bien, durante la pandemia, ¿no? Según el estudio realizado, pues, en LinkedIn, se indica que se generaron de manera semanal 40 millones de búsquedas de empleo, ¿no? Entonces, hagamos cuenta, ¿no? De cuántas búsquedas de empleo se han generado en todo el 2020 en LinkedIn. Claro que esta cantidad, ¿no? Se agudizó, por ejemplo, a inicios del año pasado, ¿no? Donde veíamos, por ejemplo, que en Europa, ¿no? Ya venía, pues, habiendo este tema del confinamiento, mucho antes que en nuestro país incluso, ¿no? Entonces, esto empezó en Europa más o menos en el mes de febrero, ya casi un año completo, ¿no? Y claramente mucha gente pues perdió su trabajo por esas fechas, ¿no? Desde ese entonces empezó pues a generarse, ¿no? Estas búsquedas, ¿no? Ahora, recuérdese que cuando en Europa eh, se empezó con el confinamiento, todavía no sentíamos, ¿no? La fuerza con la que iba a darse aquí, ¿no? En esta parte del mundo, ¿no? En América del Sur, ¿no? Entonces, si bien es cierto, allá en Europa pues empezaron con esta búsqueda de empleo, cuando se generaron picos altos en que ya el tema de los contagios era masivo en alrededor de todo el mundo, es que se genera justamente esta cantidad tan importante, ¿no? De búsquedas de empleo. Entonces, claramente han habido ya recolocaciones, ya ha habido personas que siguen trabajando en entornos remotos, pero que poco a poco se han ido pues recolocando. Muchas otras han optado también por autoemplearse, por emprender, por innovar, ¿no? Y LinkedIn también es esa plataforma que sirve, ¿no? Para mostrar también lo que queremos vender o lo que queremos promocionar, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Claramente tenemos que enmarcar justamente esta promoción y dar a conocer, ¿no? Nuestros servicios y nuestro producto, ¿no? En un entorno cada vez pues más profesional, ¿no? Publicitar de repente, ¿no? O proporcionar información en LinkedIn sobre un producto o un servicio no va a ser lo mismo que hacerlo en Facebook, ¿no? Bien, LinkedIn, ¿por qué más peruanos consultan esta red social en cuarentena, ¿no? Y es una noticia que salió, por ejemplo, en Perú 21. Y es que, sin duda alguna, los peruanos sabemos, ¿no? Que redes sociales pues, son para el ocio, para diversión, para viajes, lo tenemos presente, ¿no? Sabemos que LinkedIn funciona como aquella herramienta, ¿no? Que sin duda alguna nos da esa visibilidad, pero dentro de un entorno cada vez más profesional, ¿no? Bien, dentro justamente de las cosas o de los factores que caracterizan pues a LinkedIn y que la hacen una de las más llamativas dentro del entorno laboral es justamente esta red de contactos, este networking, ¿no? El tener y el gozar de contactos que nos provea a su vez más información de herramientas laborales la hace cada vez más atractiva, ¿no? Por ejemplo, en Facebook no vamos a tener pues de repente la misma información que tenemos en LinkedIn, ¿no? LinkedIn de por sí se basa en un entorno netamente laboral, ¿no? Entonces, los contactos que yo tenga ahí, la información que yo consiga ahí, claramente me va a ayudar en la búsqueda de desempleo, cosa que no es igual en Facebook, ¿no? En Facebook, ¿qué queremos ver? La foto, el viaje, cosas pues que no tienen mayor relevancia de repente, ¿no? Bien, es importante también en LinkedIn cuidar nuestra marca y nuestro nombre, ¿no? El establecer, ¿no? De repente, o de contar con información que es inadecuada, nos quita esa posibilidad, ¿no? De conseguir, pues, un trabajo, ¿no? Se han hecho estudios en empresas reclutadoras, ¿no? Así como también en empresas diversas de distintos rubros, y un buen porcentaje se inclina a que uno de los puntos que abarca es justamente la revisión de los perfiles de los candidatos que manejan en redes sociales. Y diremos, bueno, pero es mi vida, de repente yo coloco lo que creo conveniente, pero aunque parezca
pues, que no debe ser así, así es, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que mucha de la información que nosotros colocamos en redes sociales es visualizada también al momento de solicitar, pues, un trabajo. Otro punto importante es el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje, el saber cómo, ¿no? Una persona ha ido pues evolucionando de manera profesional en el tiempo, ¿no? Y encontrarnos también en esa búsqueda permanente y activa de empleo, ¿no? Es uno de los factores que hacen pues muy atractivo a esta plataforma, ¿no? Bien. Tenemos como dato importante, ¿no? Que el uso de LinkedIn, ¿no? Aumentó mucho en enero del 2020, por ejemplo, ¿no? Más lo usan pues los hombres que las mujeres. Sin embargo, hay un incremento, ¿no? Y una evolución constante en cuanto al uso de plataformas, sobre todo cuando uno quiere hacer pues la búsqueda de trabajo, ¿no? Sin duda alguna, representa pues un factor importante. Muchos de nosotros tenemos la suerte de poder contar con Internet, de tener conocimiento sobre redes sociales, lo cual nos permite diversificar también la información que colocamos en la web, ¿no? Bien. En una encuesta realizada sobre el uso justamente de redes sociales en el 2020 por la empresa LHHDBM, ¿no? En Perú, indicaba pues que el 84% de la información encontrada en LinkedIn ha influido positivamente en una decisión de contratación. Entonces, con esto justamente hacemos referencia a lo que ya les mencionaba, ¿no? Cada vez existen más reclutadores interesados en conocer cuál es nuestro perfil dentro de las redes sociales, ¿no? De repente queremos pues personas con determinadas competencias, pero resulta que en las redes sociales nos muestra que no es así, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que colocamos. Inés Temple, que es una de las referentes en recursos humanos, detalla que en el caso de los expertos de recursos humanos, la información encontrada en LinkedIn, está representada en un 89%, ha influenciado de manera positiva en la decisión pues tomada al contratar. Asimismo, indica que se puede considerar que la información encontrada en Facebook puede influenciar de manera negativa, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, hoy hay una búsqueda más exhaustiva, ¿no? De aquellas competencias, de aquellas capacidades y de la información, ¿no? De los postulantes, de las personas que aspiran justamente a integrar, ¿no? Una organización. Los principales motivos por los cuales la información influyó de manera negativa en los expertos de recursos humanos fueron justamente una mala imagen personal, un contenido inapropiado publicado, ¿no? Situaciones y conductas inapropiadas publicadas, malos comentarios en línea, ¿no? Y claramente esto influyó para que dichas personas no sean pues contratadas, ¿no? Entonces es importante justamente, de acuerdo a lo que revela este estudio, el que se pueda, ¿no? Basar la información que nosotros querramos pues dar a conocer, una información que sea adecuada, una información que sea buena, que construya y que fortalezca justamente una buena reputación basada pues en una línea de conducta intachable desde el ámbito personal, desde el ámbito profesional, ¿no? Que nos permita, ¿no? Mirar a aquel candidato, ¿no? Desde toda la perspectiva global, donde me indique que es la persona indicada y la persona idónea para asumir un determinado puesto pues, de trabajo, ¿no? Bien, ¿por qué la foto de perfil en LinkedIn es tan importante, ¿no? Muchos hemos visto en alguna oportunidad fotos que no se ajustan al perfil de LinkedIn. Y es que por la misma naturaleza, ¿no? De esta red social, la foto también dice mucho de aquella persona, ¿no? Si es coherente también, si entiende, ¿no? Y si es responsable consigo misma. Porque en LinkedIn, si estamos hablando desde un ámbito pues profesional, me tengo que mostrar como tal, ¿no? Y es así
que aseguramos que justamente lo que compartimos en redes sociales sea beneficioso, sea útil, contribuya y realmente se enmarque dentro de un ámbito pues productivo, ¿no? Entonces, no tendría mucha coherencia si de repente en mi perfil de LinkedIn comparto fotos de perritos, de animalitos, en situaciones inadecuadas, viajes, paseos, etcétera, ¿no? Me estoy mostrando yo como persona, porque esto es lo que quiero reflejar al mundo, que soy un profesional, que estoy en la capacidad de asumir todos los retos posibles, de enmarcarme dentro de cualquier desafío, de gestionar cambio en las organizaciones, ¿no? Entonces, si yo sé que esta herramienta sirve para una colocación laboral, sería ilógico, ¿no? Pues colgar alguna foto que no me represente en el ámbito profesional, ¿no? Entonces, justamente es necesario analizar si es que realmente estamos proyectando la imagen que queremos, ¿no? Frente a las organizaciones o a las empresas, ya que estas pueden ser percibidas, ¿no? De una manera, pues, contraria, ¿no? Y tienen, pues, un impacto potencial sobre nuestra marca personal, ¿no? Y tiene ese impacto en el presente, pero también en el futuro, porque si yo de repente veo a alguien inadecuado y tengo mi par en otra organización y me hace una consulta, mira, tengo esta posición parecida a la tuya, tú has tenido este postulante, lo has evaluado, o sea, ese tipo de información se comparte también, ¿no? O sea, quiera que no, de repente no en un ámbito pues profesional, pero en un ámbito amical sí se comparte, ¿no? No, este candidato no, porque hace algún tiempo yo vi esto, ¿no? O visualicé lo otro. Ahora no está, me imagino que ya lo sacó, pero esto es lo que reflejaba, ¿no? Entonces, por algo es que se descartó en el proceso, ¿no? Entonces, hay que cuidar mucho la imagen que reflejemos hacia el exterior, ¿no? Bien. Una foto de perfil de calidad con buena resolución tomada especialmente para esa red, ¿no? Hay que cuidar mucho incluso hasta los fondos, ¿no? A veces los candidatos se toman fotos y de fondo hay una playa, ¿no? De fondo está pues la excursión, ¿no? O hay un fondo con multicolores, ¿no? Entonces la foto tiene que ser claramente la más adecuada, ¿no? Y hablando de esas fotos que son inadecuadas, ¿no? ¿Qué fotos no se debe de colocar en LinkedIn? ¿No? Si nos ceñimos de repente, ¿no? Y vemos acá un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, personas tomándose selfie. No es profesional. El selfie es pues para de repente un tema de amigos, una reunión de amigos, de compañeros. No refleja para nada el ámbito profesional, ni las muecas, ¿no? En las fotos, mucho menos de repente aparecer pues con lentes de sol, ¿no? Bueno, puede ser lentes de medida y ni así, ¿no? Porque en realidad lo que buscamos es ver pues el rostro y lo que refleja aquel profesional, ¿no? Entonces hay que mostrarse lo más clara, transparente posible en las fotos para que las empresas pues evidencien, ¿no? El tipo de profesional que soy. Esas fotos con filtros, ¿no? Donde salen pues algunos oscuros, mirando para abajo, ¿no? Esas fotos no, esas fotos son de meditación, de yoga que de repente te sirven pues en Facebook, ¿no? Esas fotos con peluches, con mascotas, ¿no? Como ya lo indicaba, son fotos que van para otra red social, ¿no? No es para LinkedIn, ¿no? Esas fotos con amigos, ¿no? A ver, cuando se evalúa en un ámbito laboral a una persona, se evalúa a la persona, no a los amigos. Entonces, queremos ver, ¿no? A ese postulante, ¿no? No queremos ver a los amigos, ¿no? De hecho, de repente tiene una vida social muy buena, donde se reúne, ¿no? Pero eso no interesa en esta red social, ¿no? Aboquémonos a lo que es, a lo que se da de forma objetiva, ¿no? Entonces, si estamos en LinkedIn, es un tema netamente laboral, ¿no? Netamente de contactos a nivel profesional. Entonces, esas fotos con amigos no suman, ¿no? Fotos, pues, donde no haya necesidad de tomarse con más personas, ¿no? Porque resultan francamente inadecuadas. Otro punto que tampoco se debe dejar pasar
¿no? En LinkedIn sobre la información que proporcionemos es justamente el no poner una imagen, ¿no? El no poner una imagen refleja a una persona que no tiene interés o no responde a un tema de responsabilidad, porque lo que queremos es ver justamente ese face to face con esa persona, a quién se contrataría, ¿no? Qué tipo de profesional está allí, ¿no? Entonces, no tiene sentido que abra pues una cuenta de LinkedIn y que no ponga una imagen, ¿no? Que me refiera como profesional o que no ponga una pequeña reseña o a qué me dedico, ¿no? Entonces, es muy importante cuidar esos aspectos que definitivamente influyen, ¿no? En términos de reclutamiento. Bien, vamos a ver opiniones, así como también estudios realizados, ¿no? De acuerdo a lo que manifiesta LinkedIn, ¿no? Detrás de una gran empresa hay grandes personas, ¿no? Y es que, como siempre lo he manifestado en algún momento, ¿no? Las personas hacen a la empresa. Las personas son el recurso más valioso, son el factor primordial, el factor indispensable. Y si es que antes habían empresas que no lo valoraban o que no lo tomaban en cuenta, hoy ya se dieron cuenta de que sin las personas las empresas no trabajan, ¿no? Entonces podemos contar con la tecnología, la última, ¿no? La casi casi espacial, la que llega a Marte. Pero ¿qué es de la tecnología si no está manejada por personas que tengan las capacidades y las competencias necesarias para manejar justamente esa empresa? No sería absolutamente nada. Es por eso que hoy en día las empresas se abocan mucho en justamente recurrir a estrategias que retengan a ese talento que es tan importante, ¿no? Entonces, si nosotros vemos a una gran corporación, es porque todas las personas que integran esa corporación definitivamente son personas que desarrollan pues ese alto potencial que necesitan las organizaciones. Las empresas no se hacen solas, ¿no? Las empresas tienen composiciones y en este ámbito entra justamente este recurso humano que es tan necesario para el desarrollo de todas las actividades empresariales. Entonces, cuando veamos una gran corporación, una empresa de renombre, primero veamos quiénes trabajan en ella, para que hayan hecho ese nombre, ¿no? Para que se haya formado con esa solidez, para que hoy tengan ese respaldo internacional, pero también para que las empresas cuenten con este potencial o con este personal de alto impacto, ¿no? Definitivamente hoy apuestan porque la cultura organizacional se preocupe mucho más por los trabajadores, por los colaboradores, que les brinden incentivos, que les brinden todos los recursos necesarios para que ese trabajador se sienta a gusto y siga siendo productivo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una empresa con un mal clima laboral, pues obviamente no va a haber ningún tipo de productividad, ¿no? Entonces, acá estamos en una especie de ganar y ganar, buscar el equilibrio tanto a nivel de organización como también pues de colaboradores, ¿no? Bien, de acuerdo, ¿no? A un estudio realizado por esta empresa que desarrolla sus actividades en un ámbito global como es Mercer, ¿no? Esta consultora a nivel pues mundial, indica que un 76% de empresas globalmente dicen que planean mantener pues intacta una cultura empresarial de confianza a medida que surja un modelo híbrido de trabajadores remotos e in situ. Hoy, cada vez más, las empresas contemplan ya la posibilidad de trasladar a su 100% a su planilla a entornos remotos. Y para esto tiene que afianzarse justamente esta cultura de confianza en el ámbito pues de nuestro país, ¿no? De nuestra cultura criolla peruana. Este traslado a trabajo remoto no se daba en gran medida porque sabemos cómo somos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Alguien le dice, anda, trabaja de tu casa, se va a dormir, ¿no? Incluso veíamos antes cómo los trabajadores pues sacaban incluso un tiempo, hace muchos años, de forma indiscriminada, por ejemplo, los descansos médicos, con tal de no trabajar, ¿no? Entonces, por eso es que justamente se da pues esta cultura de la desconfianza, del tener que ver in situ a los trabajadores para ver si realmente trabajan o no. Pero no se trata tampoco de estar detrás de un trabajador para que trabaje. Se trata de que asuma la responsabilidad de trabajar.
Ahora, en el ámbito remoto, se ha trasladado justamente a esto y se ha cambiado la figura. Es decir, yo ya no necesito verte 8 horas diarias frente a una máquina para que trabajes y para pagarte por eso. Ahora lo que necesito son resultados. Ve tú si duermes todo el día, ve tú si solamente trabajas un día por semana. Ya el trabajador tiene esa libertad. Hoy en día contamos con esa flexibilidad, pero eso sí, el tema también de continuidad laboral de una persona se enmarca dentro de los resultados, del logro de objetivos. Si a fin de mes no se logró esos resultados, que claramente tienen que ser pues alcanzables, asequibles, medibles, ¿no? Entonces esa persona simplemente no está teniendo las competencias para seguir en mi empresa. Entonces, hoy en día las empresas están dando esa confianza al trabajador, ¿no? Y cambiando esta estructura en la parte justamente de evaluación que permita pues que se radique ese tema de que necesito verte para ver si estás trabajando o no. Eso es imposible, ¿no? No estamos con niños, ¿no? Las empresas son integradas por personas adultas, por personas que tienen responsabilidad, muchas de ellas carga laboral. Entonces es imposible estar en el plan de que necesito verte para ver si trabajas, ¿no? Un ejemplo de ello, tenemos a la empresa Unilever, ¿no? Si no me equivoco, en Indonesia, que a partir de este año, inicios de enero, fue más o menos por el 5 de enero, si no me equivoco, estableció, por ejemplo, ¿no? Que si bien es cierto, la semana tiene 7 días, ¿no? Indicó pues que iba a poner en práctica todo este año 2021 un plan piloto para que solamente se trabaje 4 días y 3 días lo descansen. ¿Cómo era antes? Antes era 5 días laborables, 2 de descanso. Ahora no, ahora quieren que sea 4 días laborables y 3 de descanso. Y preguntaremos, ¿y por qué establecieron eso? Porque los directivos, los CEOs de Unilever indicaron que si una persona puede ser productiva en 5 días, también puede ser productiva en 4. Entonces, ellos quieren establecer esta nueva forma de trabajo en la que el trabajador lo vea, ¿no? Como un incentivo más, ¿no? Si bien es cierto, trabajo pues 4 días, también voy a merecer el descanso casi, casi por igual, ¿no? Casi, casi en un 50%, ¿no? Entonces, de esta manera buscan motivar más a sus trabajadores. Es así que este año se ha puesto en ejecución ese plan piloto y actualmente vienen desarrollándose así, 4 días de trabajo y 3 días de descanso, ¿no? Pero se asume también, ¿no? Que el trabajador valga la redundancia, asumido ese compromiso para que la productividad y la rentabilidad no se vea afectada porque hay un día menos de trabajo, ¿no? Entonces, lo mismo sucede acá, ¿no? En entornos remotos es, yo te doy esa flexibilidad, pero tú asúmela con responsabilidad y comprométete, ¿no? A que no me vas a fallar, ¿no? Entonces, en base a eso justamente es que hoy se obtiene porcentajes importantes de que las empresas pues ya vienen pensando justamente en adoptar, ¿no? Este trabajo remoto. Bien. De acuerdo justamente al estudio realizado por Mercer, indican que en el estudio pues, de tendencias globales, ¿no? Del talento del año pasado, es decir, del 2020, han habido 4 tendencias que son claves para el establecimiento de la agenda de cara a este 2021 también, ¿no? Que se basa en el enfoque en el futuro, en la carrera para volver a capacitarse, ¿no? Sentirse con la ciencia y energizar la experiencia, ¿no? Y como resultado, claramente, y en base a la tendencia que ha dado pues este COVID-19 en los negocios, ¿no? Sabemos que muchas cosas han tenido que acelerar, pero dentro de los puntos importantes es el enfoque en el futuro. Y una de las bases que orienta este enfoque en el futuro es justamente el trabajo remoto, que es inevitable. El trabajo remoto se va a seguir dando, ¿no? Y por muchos años más. Incluso ya algunas empresas piensan en adoptarlo de forma permanente, ¿no? Tenemos también la carrera para volver a capacitarse. Es importante la capacitación continua y de cara a la mejora, valga la redundancia, continua también. Porque lo que aprendimos hace 5 o 10 años, hoy probablemente ya no nos sirve, ya quedó obsoleto. Entonces, la capacitación de forma, pues, constante,
de forma que nos permita mantenernos justamente actualizados, va a generar esa diferencia, ¿no? El sentirse con la ciencia y energizar la experiencia. Es importante considerar que hoy y de cara a este año y a los que vienen también, va a cobrar mucha relevancia a las personas que estén permanentemente capacitadas, ¿no? El ámbito del conocimiento, de la gestión del conocimiento, va a cobrar pues un rol bastante importante y bastante trascendental, ¿no? Bien. El 84% de los profesionales del sector cree que la selección de personal en remoto ha llegado para quedarse, ¿no? Esta fue una información dada, por ejemplo, por LinkedIn, ¿no? Las soluciones en la nube nos permiten acceder a nuevos contenidos, estemos donde estemos. ¿Por qué no hacer lo mismo con los candidatos? No me importa desde dónde trabajas ni en qué país vives, mientras tengas las actitudes adecuadas. Lamentablemente creo que nos toca convivir con la COVID durante un tiempo, pero esta es una oportunidad para demostrar que las puertas están abiertas para todos los candidatos de cualquier parte del mundo, ¿no? Y lo dice el responsable o la responsable de la empresa Tesla, ¿no? Entonces, hablamos acá de que las empresas ya están enmarcándose en este ámbito de flexibilidad, de modernidad, de adopción de tecnologías, y así como indica, ¿no? O sea, el tema va a venir en entornos remotos desde el reclutamiento, la selección, y incluso, ¿no? Para desempeñar los trabajos ya no importa desde dónde uno esté, si uno cuenta con las, competencias, ¿no? Si uno cuenta con esas habilidades que son indispensables, claramente va a tener una oportunidad en el mercado laboral, por más remoto que éste sea, ¿no? Y nos quedamos con esto, ¿no? Muchas veces, a veces la desesperación ha llevado pues a muchas personas a tener que recurrir a coger pues trabajos que incluso, no nos valoran de acuerdo a nuestros conocimientos y de acuerdo a nuestras capacidades. Y dice, ¿no? Realizamos 3 tipos de trabajo, el barato, el bueno y el rápido. Se pueden solicitar 2 a la vez. Un trabajo bueno y rápido no será barato. Un trabajo barato y bueno no será rápido. Y un trabajo rápido y barato no será bueno. Entonces, va quedando de lado un poco desterrado el hecho de que trabajo en lo que sea también, porque no me queda de otra, ¿no? Hay que valorar lo que hemos aprendido, hay que valorar en lo que nos capacitamos, hay que valorarnos como profesionales, ¿no? Que sin duda alguna, ¿no? Sí va a haber esa organización que realmente apueste por una mano de obra que sea cada vez más capacitada como la nuestra, ¿no? Bien. Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.